Hola, bienvenidos a mi programa y gracias por ver este vídeo. El mundo en general cree que los templarios se extinguieron hace tiempo, pero si escuchan y ven este vídeo se darán cuenta de que eso no es real, sino que los templarios hoy en día siguen vivitos y coleando. O sea que la orden actualmente existe y está muy activa. Esta orden medieval fue muy peculiar. Fue fundada en el año 1118 por 9 caballeros templarios, que en su época se llamaban los Pobres Caballeros de Cristo, y a la cabeza de ellos estaba un noble que se llamaba Hugo de Payens. No fue hasta años después que Honorio II, el Papa, declaró la orden como santa. Y esta orden se llamó de los templarios porque el principal punto y primero que tuvieron fue el templo derruido o en ruinas de Salomón en Jerusalén, donde estos caballeros se tiraron años excavando y supuestamente encontraron algo. Después de este hallazgo se supone que empezó a florecer esta orden. Fueron a Roma, fueron ante el Papa, fueron a enseñarle o a proponerle la orden y desde ese momento despegó. Sabemos que los caballeros templarios pues acogían a nobles, caballeros y otros gentes que al ingresar en la orden pues hacían voto de pobreza, obediencia incondicional, lealtad total a la orden, y los preparaban como monjes y como guerreros. Al ingresar en la orden, pues muchos de sus familiares y ellos mismos, si tenían recursos, pues donaban pues dinero, tierras, casas, castillos, armas, caballos, muchas propiedades. Por eso la orden se hizo tan poderosa económicamente y también muy poderosa militarmente, porque eran como las fuerzas especiales de su época. Entrenaban y oraban, oraban y entrenaban, y constantemente iban de victoria en victoria. Bien, sabemos que después esta orden fue traicionada por Felipe IV y Clemente V, que fueron los que destruyeron la orden en Francia. Felipe IV porque debía mucho dinero a la orden de los templarios, porque tenemos que tener en cuenta que estos caballeros templarios, esta orden, pues era el banco de Europa. Eran los que inventaron, digámoslo así, la banca, los cheques de cambio. Podrías ir a cualquier país de Europa, dejar una suma importante de dinero con un interés, pagar un interés, y luego viajar, por ejemplo, a Jerusalén y allí entregar el papel o el pagarés que te habían dado y recuperar tu dinero. Eso se hacía para que si en el camino a Jerusalén, por ejemplo, eran asaltados, si no morías en el camino, por lo menos no te habían robado el dinero y era más seguro pues proteger, ¿no? Las riquezas que llevarías a esa tierra pues para comprar tierras o lo que sea. Bien, eso fue lo que hizo Felipe IV. Debía mucho dinero y se quiso deshacer de la orden porque no podía pagarlos. Y Clemente V pues tuvo debilidad, se dejó convencer por Felipe IV y además la Iglesia Católica tenía temor a los templarios. ¿Por qué? Porque estos habían alcanzado un gran poder. Eran militarmente poderosos, económicamente poderosos y religiosamente estaban también tomando mucha posición. Y esto creó un temor en Clemente V, aunque los templarios eran leales al Papa. Bien, después de eso fueron arrestados, fueron pues quemados. Su principal
jefe o gran maestre de aquella época, que era Jacques de Molay, que estuvieron durante 2 años prisioneros, él y muchos templarios, pero solo fueron perseguidos en Francia. En el resto de Europa no fueron perseguidos. De hecho, cambiaron de nombre, muchos se fueron a Escocia, allí cogieron el nombre de la Orden de San Lázaro. ¿Por qué? Porque era resucitado, Lázaro, el que fue resucitado por Cristo, pues ellos decidieron tomar ese nombre, se fueron a Portugal, estuvieron en España, allí no fueron perseguidos, solo en Francia. Como he dicho, Jacques de Molay y muchos templarios pues fueron finalmente obligados a confesar bajo tortura y después fueron quemados en la hoguera. Pero vamos al tiempo actual, más o menos. Esto empieza en la Segunda Guerra Mundial o en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Tercer Reich de Adolf Hitler estaba tomando Europa. Pues la orden y el archivo de los templarios estaba en Bélgica, en Bruselas. Y allí estaba un gran maestre que era un diplomático portugués, Pinto Sousa. Y se decidió trasladar la orden por la inminente llegada de los nazis a Bélgica. Y en un principio se decidió llevar la orden a España, que era lo correcto, pero como estaba allí el dictador Francisco Franco Bahamonde dirigiendo España y perseguía a masones y muchas logias, pues decidieron llevársela a Portugal, que era un terreno neutral. Y la sede actualmente en Portugal está en Oporto. Y el gran maestre de todos los templarios es el hijo de este diplomático y se llama, o se le hace llamar, el príncipe regente Fray Fernando de Pinto Sousa. También está la sede en España oficial, que está en Málaga. Y sigue habiendo mucha actividad. De hecho, en España hay investido 500 templarios y al menos 100 postulantes. Postulantes son los que deciden ingresar a la orden, están un tiempo, un periodo de 1 año, 2 años, ven por dentro de la orden, ven de qué se trata y finalmente, pues si deciden ser investidos y se les acepta, pues se les hace caballeros templarios de la orden de ese mismo nombre, del Temple. Por otro lado, en España hay templarios en el Senado, hay templarios en el Congreso y también hay templarios españoles en Europa, en el Parlamento Europeo, pero esto es a título personal. El gran maestre en España es Fray de Arísteguis, que es el que lleva la sede, que vive en Málaga y lleva la sede en España, o sea, es el gran maestre de España y está a las órdenes del príncipe regente Fray Fernando Pinto Sousa, que está en Oporto, en Portugal. Esto de los templarios es abierto, cualquiera puede ir a la página oficial, ver de qué se trata, quiénes son, es una sede abierta y no tiene misterio, ni han desaparecido ni nada por el estilo. De hecho, han pasado como 51 gran maestres desde la época de Jacques de Molay, reconocidos. Y estos reconocen que son los legítimos herederos de esta orden templaria y eso les hace presionar al Papa y a la Iglesia Católica para que reconozca sus derechos. El problema es que hay más de una sede o más de un grupo templario.
Hay otros grupos llamados pseudo-templarios, gente que se agrupa, se hace llamar templarios y demás. Todas estas sedes están bien testificadas, están declaradas, están, digámoslo así, apuntadas a los gobiernos, o sea, están todo en claridad y en orden. Pero el problema que tiene el Papa y que se aprovecha de ello, el Papa o los papas que han habido, es de que como hay varios grupos, se agarran a eso para decir, bueno, ¿a quién nos dirigimos para reconocer la orden templaria? Claro, reconocer la orden templaria significa, pues, primero decir que la Iglesia Católica se equivocó, que mató a gente, digámoslo así, inocente, y deberían devolverle muchas tierras, mucho dinero, muchas casas y muchas cosas que se quedaron de la Iglesia Católica de los templarios, sobre todo en Francia y en algunos otros lugares. Bien, pues a eso se acoge la Iglesia Católica, que haya diferentes grupos, aunque el grupo que reconoce y son los legítimos herederos, según ellos, es estos que os he dicho, los que trasladaron la sede desde Bélgica a Portugal, y ahí están los gran maestros. En España, príncipe regente Fray Fernando de Pinto y Sousa, y en España Fray de Arístegui, que es descendiente de nobles y descendiente también de antepasados templarios. Bien, sin más, entonces que sepamos que la orden está vivita y coleando, cualquiera puede entrar en las redes sociales y ver, verificar que eso es así. Ok, me despido hasta el próximo programa, den like, suscríbanse y hasta pronto. Chao.